ecuaciones polinómicas. La otra semana vamos a ver ecuaciones racionales, que también se trabaja bastante parecido con las polinómicas, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que vimos de expresiones racionales. Bien, em, voy a hacer simplemente un repaso y la fecha de entrega lo que hice fue pasarlo la semana que viene, así tienen un poco más de tiempo. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, les estaba contando a los chicos que hoy vamos a seguir haciendo o viendo ecuaciones polinómicas. La fecha de entrega del trabajo va a ser la semana que viene y la otra semana empezamos con ecuaciones racionales. Lo que hice ahora fue preparar un pequeño resumen de lo más importante del trabajo que les dejé la semana pasada, o lo que tienen que tener en cuenta para que ustedes puedan ir resolviendo la ejercitación. Bien, les comento. Ecuaciones polinómicas, ustedes tienen que tener en cuenta que una ecuación polinómica tiene que tener una sola incógnita, que significa que van a trabajar con una X, no puedo tener dos incógnitas, por ejemplo, en este polinomio no podría llegar a tener una Y, ¿sí? Siempre va a ser una incógnita. Y la forma que va a tener siempre va a ser el polinomio igualado a 0. A veces no aparece, a veces no aparece igualado a 0, entonces nosotros tenemos que lograr llevarlo llevarlo a 0. Bien, el grado de un polinomio también es el grado de la ecuación polinómica. Por ejemplo, tenemos las de grado 1. Las de grado 1 son las que empezamos a ver en primer año, segundo año, y son aquellas que tienen a la X solita, ¿sí? Y estaría elevado a la potencia 1. Aunque no esté y no figure, ustedes saben que la X sola tiene el grado 1. Bien, el año pasado empezamos a ver ecuaciones de este estilo, donde la X estaba elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, al grado 2. Bien, estas ecuaciones se llamaban ecuaciones cuadráticas y las podíamos resolver aplicando la fórmula resolvente. Después tenemos las ecuaciones que vamos a empezar a ver ahora, que son las ecuaciones polinómicas. Y son las ecuaciones donde el grado es mayor a 3. Perdón, es mayor a 2. Quiere decir que las ecuaciones de grado 3, 4, 5, ¿sí? Puede ser mucho más grande también si ustedes quieren. O si yo quiero en realidad. Bien, ecuaciones de este estilo van a tener, y lo que vamos a tener que hacer es empezar a resolverlas factorizando. Bien, les comentaba entonces que las ecuaciones, vamos a trabajar ahora con las ecuaciones polinómicas y son las que tienen grado mayor a 2. Tienen la fórmula p de x igual a 0 y ustedes deben encontrar, perdón chicos, y ustedes deben encontrar los valores de x que al reemplazarlos en el polinomio nos va a dar igual a 0. Entonces, ¿cómo saben si ustedes hicieron bien una función polinómica? Van a saber si hicieron bien la ecuación cuando ustedes los valores que encontraron los reemplazan en la ecuación y les da igual a 0. O ahora les voy a ir diciendo en qué caso va a variar, pero ustedes tienen que tener en cuenta que si lo igualan a 0, les tiene que dar sí o sí igual a 0. Bien. Esas soluciones que encontramos van a ser las raíces. Nosotros cuando encontramos las raíces de una función polinómica, factorizamos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Podemos encontrar dos situaciones. Una situación
La primera es cuando la incógnita figura solo una vez. Y después tenemos cuando figura varias veces. Entonces, tienen que tener en cuenta esas dos situaciones como para poder arrancar a trabajar. Bien, yo les di los mismos ejemplos. Acá, fíjense, cuando figura solo una vez la incógnita. Cuando figura solamente una vez, ustedes tienen que despejar, ¿sí? Despejar la X, como trabajábamos antes. Tienen que tener en cuenta que cuando es grado 2 pueden encontrar dos soluciones. Bien, ahora el problema es cuando figura varias veces. Cuando figura varias veces la incógnita, tienen que... Perdón, chicos. Cuando figura varias veces la incógnita, tienen que empezar a desarrollarlo. Bien, ¿cómo desarrollan? Ustedes tienen que ir viendo término por término lo que tienen que ir resolviendo. En este caso, por ejemplo, en el primer término, ustedes tienen que aplicar la propiedad distributiva. Obviamente yo acá les expliqué paso por paso. Fíjense que la propiedad distributiva, 7x por x menos 7x por 2. Acá yo fui sumando los exponentes para que ustedes puedan ver todos los pasos. Bien, en el segundo término, que es este término que está acá, tenemos un cuadrado de binomio. Ese cuadrado de binomio lo pueden resolver aplicando propiedad distributiva o con la formulita que ustedes conocen del cuadrado de binomio. Bien, vamos al segundo miembro. Acá tenemos una multiplicación simplemente em, de expresiones algebraicas, dos monomios, y fíjense que ustedes tienen que multiplicar los coeficientes y después sumar los exponentes. En el último término, tengo que aplicar propiedad distributiva. Entonces, ustedes tengan paciencia acá. ¿Por qué? Porque tienen que ir trabajando cada una de las partes por separado. Y además tienen que estar muy atentos con los signos, chicos. Es un error. Quizás hacen todo bien y se confunden, no sé, por ejemplo, en este signo ponen cualquier otro o ponen un más y ya estaría mal toda la ecuación. Entonces, lo que les recomiendo es que vayan haciendo paso por paso cálculos auxiliares, trabajando tranquilos y después recién pasen a reemplazar en la ecuación. Bien, habíamos partido de esta ecuación y empezamos a desarrollar. Entonces, cada una de las expresiones que encontramos tenemos que reemplazarlo en la ecuación. ¿Dónde está el primer término? Reemplazo por 7x al cuadrado menos 14x, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos encontrado acá? Después, el cuadrado de binomio también lo reemplazamos. La multiplicación, todo lo que fuimos encontrando lo fuimos reemplazando. Bien. Luego vamos a agrupar y vamos a sumar los términos semejantes. Un error muy frecuente que cometen es sumar todos los términos que tienen X. Y la realidad es que ustedes no pueden hacer eso, ¿sí? Ya estamos quinto año, ustedes tienen que saber que pueden sumar o restar términos semejantes, nada más. ¿A qué me refiero con términos semejantes? Aquellos que tienen el mismo grado o el mismo exponente de la variable. ¿Sí? Bien, fíjense que al resolver todas las sumas y las restas, nos queda simplemente una X. Entonces, como nos queda solamente una X, podemos despejarlo como una ecuación común, ¿sí? O normal que ustedes conocen.
En el caso que acá les quede más o términos semejantes, distintos, por ejemplo, acá x al cuadrado y después una x solita, ustedes ahí tienen que factorizar. Entonces ahí tienen que estar atentos. Estoy haciendo este repaso básicamente porque estuve viendo que hubo ciertas dificultades, ¿sí? Entonces, más que nada para que ustedes puedan saber cómo manejarse en estas situaciones. Bien, estos dos ejemplos que les di anterior es cuando la incógnita figura solo una vez, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando la incógnita figura más de una vez o varias veces. Bien, a simple vista yo les doy una ecuación y a simple vista ustedes no pueden hacer nada, ¿sí? Acá yo lo empecé a desarrollar sin explicarle paso por paso porque sé que lo saben hacer. Si quieren y si no entienden, lo vamos resolviendo ahora, ¿sí? Bien. En el primer ejemplo, antes que nada, cuando tenemos una incógnita varias veces, ustedes tienen que estar atentos, ¿sí? Siempre tenemos que igualar a cero la ecuación. Después, factorizar el polinomio, ¿sí? Usando todas las estrategias que vimos. Después, vamos a nombrar las raíces. Hay veces que yo ya se los doy factorizado al polinomio. Cuando yo se los doy factorizado, ustedes directamente pueden empezar a obtener las raíces, ¿sí? Que son las soluciones. Bien. Voy al primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos que empezar a desarrollar porque no podemos hacer nada. Recuerden que el primer paso siempre es igualar a cero. Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a ir resolviendo término por término y por último vamos a empezar a factorizar. En el primer término, si ustedes lo quieren anotar, lo pueden hacer. Tenemos que aplicar propiedad distributiva. X al cuadrado por X me da X al cubo. En el segundo término es X al cuadrado por menos 8 y me da menos 8X al cuadrado. En el segundo término también tenemos que aplicar propiedad distributiva. Pero acá es mucho más fácil porque tenemos solamente un 2. 2x a la cuarta potencia más 2 por 3, que va a ser 6. Bien, del otro lado del igual tenemos simplemente la x, y esta x, recuerden que como tenemos que igualarlo a 0, vamos a pasarlo hacia el otro lado. Fíjense el polinomio que tenemos. El polinomio que obtuvimos después de desarrollar esa ecuación. Bien, tenemos un polinomio de grado 4, así que posiblemente podamos encontrar 4 raíces. Bien, cuando tenemos un polinomio de grado 4 y no podemos extraer factor común, podemos directamente empezar a buscar raíces por tanteo o el método de Gauss, ¿sí? Como ustedes lo quieran ver. Bien, en este caso yo apliqué Ruffini, fui tanteando las raíces, lo que hice fue poner los coeficientes y luego empezar a tantear las raíces. Recuerden que cada vez que ustedes apliquen Ruffini y encuentren una raíz, tienen que armar la expresión factorizada. La expresión factorizada, recuerden que es la raíz y después ponemos los coeficientes que encontramos acá en nuestra expresión, ¿sí? Al lado multiplicándolos y siempre bajando un grado. Continúo. Recuerden que tenemos un polinomio de grado 4, por lo tanto podemos encontrar 4 raíces posiblemente. Entonces acá vuelvo a aplicar lo mismo.
Ruffini, nada más que encontré otra raíz. En este caso es -1. Bien, una vez que yo resuelvo todo, Ruffini, armo la expresión factorizada. Fíjense que acá teníamos un grado que era 3. En este caso vamos a tener el grado 2. Siempre voy a ir bajando. Bien, vuelvo a aplicar en este polinomio Ruffini para poder encontrar otra raíz y encuentro que la raíz es -2. Bien, antes de continuar, yo armo la expresión factorizada. Estas dos raíces venían de lo anterior, ¿sí? Venían de acá. Ahora agregué la nueva raíz que encontré, que es esta raíz, y por último puse los coeficientes que están acá abajo, que sean el cociente. Esto está igualado a 0 porque es la ecuación que estábamos trabajando. Una vez que yo tengo la ecuación toda factorizada, directamente puedo encontrar las raíces y las soluciones. Cualquier numerito que yo reemplace en esta ecuación, o sea, todas las raíces que yo encontré, si las reemplazo, voy a encontrar el valor que es el valor 0, ¿sí? Obviamente porque es la solución. Si yo acá reemplazo, por ejemplo, por 1, 1 menos 1 me da 0. Multiplico a toda la ecuación y obtengo que se iguala a 0. Bien. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Creo que lo más difícil o lo más complicado sería factorizar el polinomio, ¿sí? Pero recuerden que una de las formas de saber si está bien o no es reemplazando en la ecuación las raíces que encontraron y obviamente tiene que dar igual a 0. Si no sé si les dije antes, pero si reemplazan, tienen que reemplazar primero por este numerito, les va a dar 0. Otra vez, para verificar, reemplazan acá en todas las X y les tiene que dar a 0. O sea que tendrían que reemplazar 4 veces con cada resultado. Si lo factorizaron bien, no hace falta que lo verifiquen, pero si necesitan estar seguros, lo pueden hacer. Bien. Entonces, este ejemplo que les di es cuando ustedes tienen que desarrollar la ecuación, que se los di en el trabajo anterior. Si no me equivoco, es una de las primeras ecuaciones, o la segunda, no recuerdo bien. Después les di otro tipo de ecuaciones, donde ya está factorizado y ya está igualado a 0. Recuerden que es muy importante que esté igualado a 0. Si no está igualado a 0, tienen que desarrollar, como hicimos en el caso anterior. Bien, veamos este ejemplo. Este ejemplo está igualado a 0 y está factorizado. Fíjense que tenemos dos factores. Para empezar a resolver, acá lo que hice fue en cada factor igualarlo a 0. Yo tengo que despejarlo en el caso de poder o en otro caso tendría que factorizar. En este caso, como tenemos solo una incógnita, pues lo puedo despejar. Bien, igual a 0 el primer factor, despejo, paso el 4 hacia el otro lado y es negativo. Luego pasa la potencia hacia el otro lado como una raíz y me doy cuenta que esta ecuación no tiene solución. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta que no tiene solución cuando el radicando o el numerito que está dentro de la raíz es negativo, ¿sí?
Lo mismo va a pasar de este lado. Paso el 36 hacia el otro lado y me queda negativo. Como me queda negativo, paso la raíz y esa raíz no tiene solución. ¿Qué significa que en este caso ninguno de los dos factores tenga solución? Significa que no tiene solución toda la ecuación, ¿sí? Entonces tienen que estar atentos. Ojo acá, un error es pensar que acá podemos aplicar diferencia de cuadrados. Solo se puede aplicar diferencia de cuadrados cuando yo acá tengo un menos. Cuando aparece un más, no lo pueden aplicar. Bien, esta ecuación, chicos, ¿cómo necesitan que repasemos algo? En la actividad era la segunda ecuación que aparecía esa, pero el último término, o sea, los últimos dos numeritos no tenía solución. Además, sí. Bueno, si ese no tiene solución, significa que los únicos valores que verifican esa ecuación son los que encontraste anteriormente, ¿sí? En ese factor no hay solución. Ah, ¿Está bien? bien. O sea, Sí, por sí. ejemplo, si yo acá tuviera un menos, y podría aplicar diferencia de cuadrados, ahí encontraría dos valores. Y esos dos valores cumplirían para esa ecuación. Ahora, este factor no tiene solución. Solamente vas a tener los resultados de este factor si acá tuvieron menos, ¿no? En este caso ninguno de los dos, pero si acá tuvieron menos, pasaría eso. Ah, ¿Sí? sí, ¿Seguro? sí. ¿Querés que repasemos? No, ya entendí. Bien. Voy a dar un ejemplo más. Nos va a quedar un poquito de tiempo. Bien. En este ejemplo, fíjense que yo elegí ahora, si puedo, voy a ir al trabajo práctico para despejar algunas dudas o si quieren preguntar algo. Pero elegí ejemplos bastante sencillos. Bien, acá. En este ejemplo, fíjense que tenemos dos factores, está igualado a 0, así que directamente tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá. También podemos aplicar diferencia de cuadrados. Fíjense que los dos, en ambos términos podemos aplicar la potencia, ¿sí? Podemos encontrar la raíz en ambos términos, entonces significa que puedo llegar a aplicar la formulita de diferencia de cuadrado. También pueden despejar, pero tienen que estar atentos porque pueden encontrar, en realidad van a encontrar dos valores. Les diría que apliquen diferencia de cuadrados, que es un poco más sencillo. Bien, yo acá apliqué diferencia de cuadrados, busqué la fórmula, ¿sí? Recuerden que la fórmula es a más b por a menos b, ¿sí? Fíjense que acá a es 2x y b es 2. Entonces, cuando reemplazo me queda esta expresión. Bien, en el segundo factor también puedo aplicar diferencia de cuadrados. De la misma forma, de un lado voy a encontrar a, que va a ser x, y b, que va a ser el numerito 3. Simplemente lo que hice fue reemplazar buscar quiénes son los factores, ¿sí? Quiénes son A, quién es A y quién es B. Luego armé la fórmula. Una vez que yo tengo las dos expresiones, tengo que pasar o tengo que reemplazar en la ecuación original. Fíjense, el primer factor, en vez de escribir 4x al cuadrado menos 4, voy a escribir lo que encontré, ¿sí?
lo que encontré en este caso va a ser 2x más 2 y 2x menos 2. Luego, la segunda diferencia de cuadrados, lo que voy a hacer es reemplazar por la expresión que encontré. Bien. Acá tenemos la ecuación factorizada. La ecuación factorizada, recuerden que me da directamente todas las raíces que puedo aplicar en esta ecuación o que puedo encontrar como solución. Bien, yo acá directamente puse las raíces. Ahora, ¿saben de dónde salen estos dos números? ¿O se dan una idea? Por ahí. A simple vista podemos encontrar las raíces x igual a menos 3 y x igual a 3. Ahora, estos dos numeritos no se sabe de dónde aparecieron. Para encontrar las raíces que tenemos acá, tienen que igualar a 0. 2x, por ejemplo, 2x más 2 igual a 0. Y van despejando. Fíjense, voy a ir acá haciéndolo. 2x igual a menos 2. Y cuando pasan hacia el otro lado, el 2, fíjense que esto tiene que ir hacia abajo, ¿no? Pero bueno, yo acá como estoy en un cuadro no puedo ir más abajo. X igual a menos 2 dividido 2. Y como resultado voy a obtener x igual a menos 1. Fíjense que no puedo encontrar a simple vista estas raíces. Entonces tienen que igualar a 0 estos dos términos. Cuando ustedes igualan a 0 van a encontrar una raíz que es x menos 1, acá esta que está acá, y la que encontré en el primer factor. Y si yo igualo a 0 el segundo factor, voy a encontrar esta raíz. Entonces, si ustedes no saben de dónde apareció algo, me van preguntando, chicos, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Quieren que reveamos alguno de los ejemplos? No. Nada. Bien, a ver, voy a buscar. María del Rosario. Voy a buscar el trabajo práctico. Mi idea. A ver, el trabajo práctico. Así les doy una idea cómo tienen que ir resolviéndolo. Bien, lo ideal sería que ustedes hagan por lo menos algunos de estos ejercicios. Fíjense que los primeros son bastante fáciles porque simplemente tienen que nombrar raíces. Pero para tomar un poco más de práctica, sería ideal que ustedes hagan ejercicios como estos. Y pregunten. A ver, sería lo Profe, ideal. no se ve la Sí, pantalla. ¿no se ve? No, se sigue viendo el Word. Profe, tenés que salir y después tocar para compartir de vuelta. Esperen que... Ahí está. Ahí. Nada. Eso que No. toque. Está bien. Ahora sí. Perdón. ¿Ahora sí? Bien, estoy en el Sí. trabajo práctico que les subí la semana pasada. Les comentaba, lo ideal sería que ustedes resuelvan estos ejercicios que yo les dejé para practicar. Los primeros son fáciles porque ya están factorizados. Entonces, simplemente sería tomar un poco más de velocidad. Fíjense que yo acá tomé algunos ejemplos de acá para resolver. Acá también resolví este, si no me equivoco, hace un ratito.
Eso sería lo ideal, ¿sí? Que ustedes puedan resolver esos ejercicios antes de empezar el trabajo práctico. Bien. El segundo, bueno, el trabajo práctico. Para empezar a resolverlos, fíjense, estas dos expresiones, estas dos ecuaciones, están factorizadas. Además, están igualadas a 0. Así que ustedes directamente para resolver, lo que tendrían que hacer es cada factor igualar a 0. Y fijarse si tienen que despejar, aplicar alguna estrategia o si no tienen solución, ¿sí? Cualquiera de esas tres cosas puede llegar a pasar. Cada uno de estos factores tienen que igualar a 0. Ejemplo, a ver si puedo. Bien. El primer factor es X. A ver si me sale esto. Disculpe, 5 minutos. Sí. 5 minutos. Bueno, a ver. Entonces, voy a aplicarlo acá, así no me complico con las potencias. A ver. Y tengan un ejemplo. A ver. El primer factor lo igualo a 0. El segundo factor, de la misma forma, lo igualo a 0. ¿Sí? Y ustedes tienen que ir fijándose si pueden o si tienen alguna posibilidad de encontrar alguna raíz en cada uno de estos factores. Obviamente acá también y acá también, ¿sí? Acá despejan la X y encuentran la raíz. Acá también pueden hacer lo mismo. Acá, por ejemplo, también tendrían que despejar, ¿sí? Cada uno de los factores hacen esto que les estaba mostrando y pueden ir encontrando las soluciones. Ahora, en el punto 3, tienen que igualar a 0, o sea que todo lo que está de este lado del igual lo pasan para el otro lado y lo igualan a 0. Suman los semejantes y se fijan si pueden factorizar o no. Ahí van a encontrar las raíces. En el caso que no encuentren ninguna raíz, controlen los signos si no tuvieron ningún error, ¿sí? Lo más probable es que si no encuentren ninguna raíz es que tuvieron algún error en los signos al despejar, ¿sí? Bien. Vayan fijándose si pueden resolverlo. Los que ya lo tienen hecho saben que está bien, pueden directamente subirlo esta semana. Eso depende de ustedes, ¿sí? Bien. ¿Quieren realizar alguna consulta? ¿Puede ser que una ecuación que tenga grado 3 te pueda dar dos raíces? ¿O sí te tiene que dar 3? No, pueden ser hasta que no tenga ninguno también. Ah, Puede llegar a tener esas tres posibilidades. Una raíz, dos, como máximo 3. ah, Pues eso estén atentos porque una trampita muy común es que no tengan ninguna solución y ustedes, no sé, pasen horas y no encuentren ninguna solución. Entonces, si ustedes no se asusten si aparece algo así. ¿Sí? Ojo que igual en el trabajo práctico todos tienen soluciones. Eso sí. Salvo alguna partecita, pero todos tienen alguna solución. Bien, ¿alguna consulta más? no. No. Bueno, les cuento entonces, la semana que viene vemos ecuaciones racionales. La otra haremos un repaso y ya después vamos a hacer repasos para el integrador. ¿Sí? Tenemos que integrar todos los temas. Más que ¿Y va a nada, ser como un trabajo normal, pero con todos los temas? teníamos pensado, no sé si vieron los formularios del Google, Sí. esos que van usando las opciones.
Teníamos pensado algo así. Por ahora estábamos pensando en eso con todos los profes, pero no sé. Si no, será algo para trabajar como estamos trabajando ahora, no sé. No les voy a mentir. Bueno, Por ahora estábamos pensando en eso, pero no sé.